Buenas tardes, señor. Soy Franklin Gómez Preciado y mi grupo está conformado por Jesús Ramos, José Burgo, Yarleidy Jiménez y Estefanía Díaz y mi persona. Hoy le venimos a hablar sobre la pobreza absoluta. Aquí le dejo con mi compañero Jesús Ramos, que es el que le va a explicar los conceptos, los tipos, etcétera. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ramos Fernández, soy del grado 10-4 y hoy les venimos a hablar sobre la pobreza absoluta. La pobreza. Bueno, la pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer la necesidad de una población o grupo de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de cómo producir esos recursos necesarios. En duda, la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La definición de pobreza exige el análisis previo de las situaciones socioeconómicas general de cada área o región y de los patrones culturales que expresan el sitio de vida dominante en ella. Por ejemplo, para un habitante de un país desarrollado, ser pobre tal vez significa no tener un automóvil, casa de verano, etc. Mientras que en un país no desarrollado, en vías de desarrollo o sumo desarrollado, significa no tener de qué comer, vestir o con qué curarse. Una familia no tiene acceso a los recursos básicos necesarios para vivir, incluyendo comida, agua potable, vivienda adecuada, atención médica y educación. Es una forma extrema de pobreza que afecta a millones de personas en todo el mundo y tiene graves consecuencias tanto para los individuos como para las sociedades en su conjunto. Una de las mayores desventajas de la pobreza absoluta es el impacto negativo que tiene en la salud. Las personas que viven en la pobreza extrema a menudo no tienen acceso a atención médica adecuada, lo que significa que las enfermedades y las lesiones pueden empeorar y volverse crónicas. También es más probable que las personas que viven en la pobreza absoluta sufran de desnutrición, ya que no tienen acceso a alimentos suficientes y nutritivos. La pobreza absoluta también puede tener efectos negativos en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Los niños que creen en la pobreza extrema a menudo no tienen acceso a una educación adecuada, lo que puede restringir sus oportunidades en el futuro. También pueden experimentar altos niveles de estrés y ansiedad debido a su situación, lo que puede afectar su capacidad para aprender y crecer. Otra desventaja importante de la pobreza absoluta es su impacto en la seguridad alimentaria. Las personas que viven en la pobreza extrema a menudo no tienen acceso a los alimentos suficientes y nutritivos, lo que puede llevar a la desnutrición y la malnutrición. Esto puede tener efectos a largo plazo en la salud de las personas, lo que puede afectar su capacidad para trabajar y ganarse la vida en el futuro. Además, la pobreza absoluta puede tener un impacto negativo en la economía de un país. Las personas que viven en la pobreza extrema a menudo no tienen acceso a empleos bien remunerados, lo que puede afectar su capacidad para gastar y contribuir al crecimiento económico. También puede aumentar los niveles de delincuencia y violencia, lo que puede disuadir a los inversos y afectar negativamente al desarrollo económico. Algunas de las desventajas más significativas de la pobreza absoluta incluyen problemas de salud. Las personas que viven en la pobreza absoluta tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades y discapacidades debido a la falta de acceso a atención médica adecuada, medicamentos, alimentos nutritivos y agua limpia. Esto puede llevar a la malnutrición, enfermedades infecciosas y crónicas y otros problemas de salud que pueden afectar su capacidad para trabajar y ganar un salario suficiente para salir de la pobreza. Desnutrición. Las personas que viven en la pobreza absoluta a menudo no tienen acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, lo que puede llevar a la desnutrición y la malnutrición. Esto puede afectar el desarrollo físico y mental de los niños y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas en adultos. Acceso limitado a la educación. Las personas que viven en la pobreza absoluta a menudo no pueden permitirse la educación y pueden carecer de habilidades y conocimientos necesarios para mejorar sus oportunidades económicas. Además,
La falta de educación puede mantenerlos en la pobreza y perpetuar el ciclo de la pobreza en las generaciones futuras. Falta de vivienda adecuada. Las personas que viven en la pobreza absoluta a menudo no tienen acceso a viviendas adecuadas, lo que puede llevar a condiciones de hacinamiento y falta de seguridad. Esto puede aumentar el riesgo de enfermedades, lesiones y violencia doméstica. Discriminación. Las personas que viven en la pobreza absoluta pueden enfrentar discriminación en el lugar de trabajo, en la educación y en la sociedad en general. Esto puede limitar sus oportunidades y perpetuar su situación de pobreza. Inseguridad alimentaria. Las personas que viven en la pobreza absoluta a menudo no tienen acceso alimentario suficiente y nutritivo, lo que puede llevar a la inseguridad alimentaria. Esto puede aumentar el riesgo de desnutrición, enfermedades y malnutrición. Falta de oportunidad económica. Las personas que viven en la pobreza absoluta a menudo tienen dificultades para encontrar empleo y ganar un salario suficiente para salir de la pobreza. Esto puede mantenerlos en la pobreza y limitar sus oportunidades económicas. Infantil. Ahora hablaremos de los tipos de pobreza. Vamos con la individual. Este tipo de pobreza se caracteriza por ser continuo. Solo afecta a una persona en particular o a una familia. Se encuentra en una situación donde resulta imposible acceder a las necesidades básicas. Dicha dificultad se debe a alguna delimitación mental o física. La colectiva no se limita a una persona o a su familia, sino que a toda una comunidad o cantidad importante de individuos dentro de la misma. La cíclica alcanzan grandes porciones de la comunidad, pero de manera pasajera. Estas dificultades se deben muchas veces a catástrofes naturales o a una planificación en el ámbito de la agricultura. La absoluta. En esta clase de pobreza no es posible acceder a las necesidades básicas, ya sean alimentos, educación o inclusive ropa. Las relativas. Este concepto se hace referencia a que la pobreza es muy diferente en el lugar donde nos hicimos. Nos teníamos la carencia en países europeos, en africanos o latinoamericanos, en servicios. Estas personas no tienen la posibilidad de acceder a prestaciones básicas tales como luz, agua, red o locales. Esto puede ser dos motivos. En primer lugar, por la imposibilidad de costarlos. En segundo lugar, porque habitan en zonas alejadas de los centros urbanos. Y finalmente, en la salud. Estas personas no pueden acceder a los servicios básicos y efectivos de la salud. En consecuencia, se ven obligados a recurrir a centros públicos o dispuestos en los barrios, cuyas condiciones y resultados no suelen ser los ideales en educación. Estas personas les resulta imposible acceder a niveles de enseñanza en esos primarios, secundarios, superiores, generando aún más dificultades para introducirse en el mercado laboral. Pobreza absoluta se refiere a la falta de recursos básicos necesarios para satisfacer las necesidades humanas básicas como alimentos, agua potable, vivienda adecuada, atención médica y educación. Las causas de la pobreza absoluta pueden variar según el contexto y la región del mundo, pero algunas de las principales causas son falta de empleo o empleo mal remunerado. La falta de trabajo o la presencia de empleos mal remunerados pueden hacer que sea difícil para las personas obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Bajo nivel de educación. La falta de acceso a una educación de calidad puede limitar las oportunidades de empleo y de ingreso, perpetuando así la pobreza. Conflictos armados y desplazamientos. Las guerras y los desplazamientos forzados pueden dejar a las personas sin hogar, sin acceso a recursos básicos y sin medios de vida. Discriminación. La discriminación basada en género, raza, etnia o cualquier otra categoría puede limitar el acceso a empleos, vivienda, educación y otros recursos, lo que puede perpetuar la pobreza. Falta de acceso a servicios básicos. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, atención médica y educación de calidad pueden limitar las oportunidades de las personas y perpetuar la pobreza. Cambio climático y desastres naturales. Los desastres naturales y el cambio climático pueden destruir hogares y medios de vida, lo que puede dejar a las personas en la pobreza absoluta. Políticas económicas. La política económica
injustas pueden perpetuar la desigualdad y la pobreza, como por ejemplo la falta de acceso a créditos justos y a recursos públicos para los más necesitados.